Me parece que sí existieron violaciones al procedimiento legislativo que afectaron grandemente y de manera determinante la deliberación democrática de las normas que se están impugnando. La iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario de Morena fue presentada y sometida a votación de la Cámara de Diputados prácticamente el mismo día y hora de la sesión correspondiente. No hay constancia de la publicación previa conforme marcan las normas correspondientes y tampoco tenemos constancia de que haya sido del conocimiento de las diputadas y diputados con la antelación necesaria para conocer a cabalidad su contenido y poderse posicionar y discutir. Para mí, este simple hecho es suficiente para considerar que existieron violaciones graves al procedimiento. Gracias, señora ministra presidenta. Desde hace más de 13 años que llegué a este Tribunal Constitucional, he sostenido reiteradamente que el tema relativo a las violaciones al proceso legislativo es extraordinariamente delicado, porque nos coloca en una frontera en que podemos incidir y afectar la división de poderes, a lesionar la autonomía del legislador electo democráticamente. De tal suerte que reiteradamente he votado porque solamente nos es dable, como Tribunal Constitucional, invalidar un proceso legislativo cuando se trata de violaciones suficientemente graves que afectan de manera directa cualquiera de estos tres principios. Primero, la deliberación y discusión democrática en términos de igualdad y de libertad entre todos y todas las y los legisladores y todos los grupos parlamentarios, sean mayoritarios o minoritarios. En segundo lugar, que se alteren las reglas de votación y en tercer lugar, que se afecte la publicidad. Específicamente, he votado en múltiples precedentes que en principio las razones que se dan en un órgano legislativo, ya sea federal o local, para dispensar los trámites de una iniciativa, para darle un trámite urgente, no son justiciables, no son sujetos de control. Esto tiene que ver con el ámbito de la autonomía del órgano parlamentario. Y cuando la ley o el reglamento de que se trata no establece que se tienen que fundamentar razones, en principio no nos toca a nosotros invalidar, porque en todo su caso tendríamos que invalidar la norma que le da esa atribución a la mayoría o a la unanimidad de un Congreso para llevar esta determinación. Y en segundo lugar, he también votado reiteradamente que la sola rapidez en la discusión y en la votación de un asunto no conlleva su invalidez o una violación con efecto invalidante. Lo que se tiene que hacer es analizar todo el proceso legislativo y si en este proceso legislativo se respetó la publicidad, se respetaron las reglas de votación, pero además todos los diputados, senadores, senadoras, diputadas tuvieron posibilidad de discutir abiertamente y de conocer con antelación la iniciativa o el dictamen de que se trate, me parece que no es adecuado ni es acorde a la Constitución invalidar este proceso. ¿Por qué? Porque se respetó la deliberación democrática, que al final es lo que interesa, que todas las opciones políticas en el Congreso tengan oportunidad de conocer lo que van a votar, de analizarlo con el suficiente tiempo y de discutirlo y votarlo. Sin embargo, existen casos en que las violaciones al proceso legislativo son de tal entidad o que los procedimientos en conjunto son tan desaseados que necesariamente conducen a su invalidez por impactar la decisión finalmente tomada, ya que se altera el principio democrático. Así he votado en varios precedentes, el más reciente en la acción de inconstitucionalidad 150 de 2017, que fallamos en agosto del año pasado. De tal suerte que desde mi punto de vista, lo que tenemos que analizar
claramente es: se respetó el derecho de mayorías y minorías a deliberar democráticamente, se conocía el proyecto o la iniciativa con antelación y hubo discusión. 2, se respetaron las reglas de votación y 3, se dio la publicidad requerida. En el caso concreto que estamos analizando, y no voy a meterme ya a las cuestiones fácticas porque ya el ministro ponente, la ministra y ministros que me antecedieron en el uso de la palabra fueron ya muy explícitos en las circunstancias concretas, me parece que sí existieron violaciones al procedimiento legislativo que afectaron grandemente y de manera determinante la deliberación democrática de las normas que se están impugnando. La iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario de Morena fue presentada y sometida a votación de la Cámara de Diputados prácticamente el mismo día y hora de la sesión correspondiente. No hay constancia de la publicación previa conforme marcan las normas correspondientes y tampoco tenemos constancia de que haya sido del conocimiento de las diputadas y diputados con la antelación necesaria para conocer a cabalidad su contenido y poderse posicionar y discutir. Para mí, este simple hecho es suficiente para considerar que existieron violaciones graves al procedimiento. Yo no tendría que pronunciarme sobre las otras violaciones que vienen en el proyecto, algunas que voy a expresar ahora que incluso no comparto. Pero me parece que se privó a los diputados y diputadas, a todos, pero principalmente a los que pertenecen a los grupos minoritarios, de participar en un debate en condiciones de igualdad y libertad. No se puede discutir, no se puede alegar sobre una propuesta legislativa que no se conoce o que no se conoció con la antelación adecuada. Fácticamente es imposible que hayan podido allegarse de toda la información, procesarla, analizarla y poder tener un posicionamiento. De hecho, si vemos las discusiones en el Pleno, todo tenía que ver con la premura de los trámites. No se podían posicionar sobre el fondo porque, reitero, no lo conocían. Y en un Congreso, si bien es cierto que tenemos que tener una deferencia al legislador democrático y no interpretar desde mi punto de vista las reglas de una manera rígida, sí tenemos que velar porque en un Parlamento, en un Congreso, en un órgano legislativo, todos los grupos parlamentarios puedan debatir en condiciones de igualdad y de libertad, lo que en este caso no sucedió. Y reitero, para mí esto es suficiente para que yo vote por la invalidez de este decreto en términos de lo que he votado de manera reiterada en este tribunal pleno. No comparto, como ya dije, la totalidad de los argumentos. Simplemente para salvar mi criterio voy a señalar algunos. Primero, el hecho de que el Grupo Parlamentario de Morena hubiera hecho suya una iniciativa del Ejecutivo Federal no constituye una violación al procedimiento legislativo y mucho menos que tenga potencial invalidatorio. Cuando alguien hace suyo un documento, una persona que tiene derecho a iniciativa hace suyo un documento, en ese momento ese documento ya no es el mismo, es un documento que al hacerlo suyo una legisladora o lo hubiera hecho cualquier otro servidor público con derecho a iniciativa, ya jurídicamente es un documento distinto. Creo que no hay ninguna violación en esto. Tampoco comparto la lectura conjunta o copulativa que propone el proyecto en los párrafos 227 y 251 de las fracciones 1 y 2 del artículo 82 del reglamento de la Cámara de Diputados. Yo creo que son dos requisitos distintos. Me parece que hace inoperante la lectura de este precepto, lo que sugiere el proyecto. Y tampoco comparto que la sola ausencia de razones que justifiquen la urgencia implique una violación. La violación se da cuando estas razones se unen con la falta de publicidad previa y la falta de tiempo para poder discutir. Si hubiera
establecido la dispensa de trámites, pero se dé el tiempo suficiente para que todos los legisladores y legisladoras puedan analizar, discutir en plenitud y con fondo el asunto, me parece que esta supuesta violación queda convalidada, porque no se trata en este caso de anteponer la forma al fondo, pero cuando en este supuesto que estamos nosotros analizando, me parece clarísimo que la premura en que se llevan a cabo todos los supuestos, que hay que verlos en conjunto, me parece que se genera una especie de efecto corruptor en el procedimiento legislativo que me hacen votar, conforme votado en precedentes, por la invalidez total de este decreto y en el sentido del proyecto, aunque por razones distintas, y haré un voto concurrente. Gracias, Presidenta. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. A favor. Señor ministro González Alcántara. Señor ministro Esquivel Moza. En contra de los efectos. Señor ministro Ortiz Alba. En contra de la invalidez de la totalidad del decreto y solo por la invalidez de los artículos 3 bis, fracción quinta, inciso C y 5, inciso K, de la Ley General de Comunicación Social por falta de consulta previa. Señor ministro Aguilar Morales. A favor. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor. Señor ministro Saldívar León. Del proyecto. Señor ministro Reyes. A favor del proyecto. Señor ministro Lainez. Señor ministro Pérez. De acuerdo con el proyecto. Señor ministro Presidenta Piña Hernández. Con el proyecto. Señor ministro Presidente, me permito informarle que existe mayoría de 9 votos a favor de los efectos propuestos. Vota en contra la señora ministra Esquivel Moza y vota en contra con precisiones la señora ministra Ortiz Alba. Gracias. ¿Hubo algún cambio en los resolutivos? Ninguno, señora ministra Presidenta. Consulto si se pueden aprobar en votación económica los resolutivos aprobados por unanimidad de votos.